Este es tu espacio, un podcast donde conversaremos con bomberos, policías, sanitarios, con todo aquel que tenga pasión por el mundo de las emergencias. Esto es Turno de Guardia con Juan Antonio Santos. Para todo aquel que le haya dado play, debería de saber que hoy me acompaña una persona que ha hecho que este programa para mí sea diferente. Todos lo son, pero este es bastante especial para mí. Él es Arturo Arnalich, ¿vale? Y nada, no me ha costado mucho que venga porque es un apasionado del podcast. Lo estamos hablando hace poco y aquí está. ¿Cómo estás? Muy bien, bien hallado, bien contento de estar aquí. Dos pasiones, ¿no? El tema de bomberos y por otro lado el tema de podcast que me atrae mucho. Y bueno, la verdad es que cuando supe de tu proyecto, de este proyecto, pues he intentado animarte lo que he podido. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Y la verdad que he encontrado un gran apoyo en ti. Pues pensaba que era una locura, pero... No, yo creo que no. Además es una ventana, ¿no? Es una ventana, un altavoz, una manera de hacerse eco de lo que puede opinar mucha gente en esta profesión, de necesidades, de experiencias. Y el formato podcast además te permite, pues, hasta cierto punto popularizar algo que antes estaba en el monopolio únicamente, pues, de medios, de radios, de televisión, ¿no? La verdad que yo buscando podcast de bomberos y no he encontrado, y digo, bueno, ahora que estoy en ese momento personal y digo, lo lanzo. Esto siempre lo cuento en todos los podcasts, ¿no? Que es algo terapéutico, pero bueno. Y a nivel terapéutico, ¿tú por qué decides ser bombero, Arturo? Bueno, yo bombero es algo que llevaba un poco de toda la vida, ¿no? Yo recuerdo de como 6, 7 años, un profesor de gimnasia que tenía que de repente desaparece y resulta que es que ha aprobado las oposiciones de bombero. Y vuelve el profesor de gimnasia, sí, y vino pues con todos los trastos que te pudieras imaginar en aquel momento, ¿no? Pues esto te estoy hablando a lo mejor de los años 80, al principio de los años 80, ¿no? Viene con todos los trastos, sube la cuerda, hace, y entonces ya aquello pues te genera una intriga por la profesión. Tampoco he sido de los que han ido, de los que han llevado todo esto de bomberos y que querían ser bomberos claramente. Yo sí. Y yo sí, pues yo no. Yo tuve una vida profesional previa en el mundo de la construcción como ingeniero. ¿Tú estudias ingeniería de...? Yo estudio ingeniería de montes. Mira, pues el otro día estaba hablando y yo digo, yo creo que es ingeniero industrial. No. Y me decía uno, no, es ingeniero de monte, digo yo. No, digo, pues no le pega al monte. Yo estudio ingeniero de montes y estudio ingeniero de montes para dedicarme también al tema de los incendios forestales. Es decir, esa pasión que yo tenía por los incendios, sin ser esa vocación de bombero loca que algunos sienten, yo no la tenía así, pero yo sí que me interesaba dentro del mundo de la ingeniería, creía que esto era pues un poco lo más despegado de una oficina que se podía tener, ingeniería de montes, ¿no? Termino ingeniero de montes, veo que el mundo forestal pues tiene en aquel momento, el mundo forestal en los 90, pues era un poco miseria. Sería así, es decir, un proyecto personal, de familiar o lo que sea, dentro del mundo forestal era complicado, mucha eventualidad y complicado el buscarse ahí, y evolucioné hacia la obra civil. Y estuve durante un tiempo, acabé con una empresa propia en la que hacíamos... pues construíamos puentes peatonales, yo hacía cálculo de estructuras, diseño de puentes, los montajes de estos puentes. ¿Y te gustaba? Sí me gustaba y sí me gustaba, más era un reto, es decir, un puente es en sí mismo una obra de ingeniería completa, ¿no? Y además lo ves ya terminado y ves el resultado de una manera muy material y tiene una parte de terreno importante también. ¿Lo toca todo? Sí, lo toca todo. Yo creo que para construir un puente prácticamente pues, se tocan cimentaciones, se toca construcción metálica, se toca un poco de todo, ¿no? Pero sí que es verdad es que la construcción, como todo, ¿no? Todo tiene una curva de aprendizaje y en un momento dado, pues llevamos 7, 8 años, yo quise hacer una pasarela, ¿no?
una reconversión profesional, le llaman ahora, ¿no? Es verdad. Y acabé en bomberos. Acabé en bomberos, ¿En que era qué una año? cosa... Pues esto es 2006. Y yo entro en 2006. En Yo 2006. soy yo más antiguo que tú. Probablemente. No, probablemente no, pero Sí, vamos. probablemente. Yo no te llevo tanto tiempo en esto. Pues te Sí. ganaba en trienios ya. Te Sí. ganó en trienios y todo. Fácilmente. Sí. Ya ves. Y pues así entré yo. En Guadalajara. Entro en Guadalajara. Entro, yo posité directamente a plazas de oficial técnico que se abrieron en mi servicio. Tuve la suerte, de todas maneras, de entrar dentro de una promoción de bomberos, con lo cual hice la formación de base y la formación en el centro de trabajo como bombero, que creo que eso me dio una perspectiva que a lo largo del tiempo ha sido muy importante. Y entré en un servicio que además reservaba un poco a la capa técnica, a los oficiales técnicos, un puesto muy de terreno. Sí, porque allí en Guadalajara un oficial está en el parque haciendo guardia. Porque yo he hablado contigo y tú estabas haciendo guardia. Y yo cubro, es decir, el 70 al 80% de mi tiempo laboral es en guardia. En guardia, entonces, dentro del parque central del Consorcio de Guadalajara, donde, pues bueno, en cuanto que hay un accidente de tráfico, industrial, vivienda, todo lo que es un poco más grande, estás en primera salida y estás coordinando también la salida cuando hay una salida más compleja o en la que intervienen varios parques a la vez. ¿El Consorcio de Guadalajara cuántos parques tiene? El consorcio tiene 3 parques, un cuarto parque es que se abrirá en un futuro relativamente cercano. Ajá. ¿Y personal? Personal en torno a 100. Es decir, 100 plazas, es decir, pues luego puede variar en la cantidad de bomberos en función de plazas vacantes que pueda haber, por una razón o por otra, en torno a 100, más o menos. La verdad que el Consorcio de Guadalajara llegó un momento en que se puso de moda. Es verdad, de moda no es la palabra, pero llegó a despuntar enormemente con el tema del temario y que hiciste y el manual. Eso fue, os pusiste a la cresta de la ola de lo que era... vamos, que todo el mundo os conocía. Fue un momento dulce aquel, es decir, el momento, es decir, de un servicio provincial muy pequeño y bueno, y una provincia que pertenece un poco a la España vacía o a la España profunda, sí, a ¿verdad? la España un poquito más profunda o más desfavorecida en el sentido en el que bueno, mucho territorio, poca población, medios reducidos y presupuestos reducidos también. Entonces, pues yo creo que fue una confluencia de factores, ¿no? El hecho de tener una plantilla relativamente joven. Muy motivada. Porque tú llegas al consorcio y la plantilla era joven como tú, o era gente era que muy ya joven. Era muy joven porque el consorcio empieza en 2001, con lo cual... ¿Con gente del ayuntamiento, por ejemplo? No. ¿Nuevo? Nuevo ¿No había 2001. bomberos, no había bomberos antes? No. 2001. 2001 con gente que empieza en ese momento. Con lo cual el bombero más antiguo en el servicio pues, es un bombero de 2001. Ya ves. Entonces, ¿qué es lo que eso implica? Qué bonito eso, tío. Sí. Qué bonito es empezar un proyecto de bomberos. Yo siempre lo he dicho, la gente no, normalmente cuando entra en un servicio ya está hecho. Sí. Poca gente tiene la oportunidad de entrar en un servicio de bomberos nuevo y poder participar en su línea de vida y poder marcar las bases de lo que va a hacer ese servicio. Correcto. Muy poca gente, digo. Muy poca gente. Y además en confluencia con gente que tiene un nivel de motivación muy importante en ese momento, con mucha vocación por la formación, que yo creo que eso fue la clave. Una capa técnica, un volumen de capa técnica que yo creo que era muy adecuado. Es decir, normalmente los servicios pecan de ser pirámides muy planas en la que hay mucha base y poca capa técnica. En este caso, y esto fue yo creo que pues una apuesta tanto de la parte sindical en aquel momento como del técnico que había. ¿Quién era el técnico? En aquel momento estaba Alfonso Berzosa. Uh-huh. Alfonso Berzosa, que luego hicimos equipos, es decir... ¿Estará jubilado ya? Alfonso Berzosa está como oficial técnico ahora mismo también. Vale. Y entonces ahí se formó pues un equipo a nivel técnico donde estaba Alfonso Berzosa, está César Izquierdo, que está en Comunidad de Madrid, y la jefatura la asumió Agustín de Larrán, que está también. Que fue parte importante en aquello, ¿no? Pues fue una parte fundamental porque era... pues una persona que más allá del conocimiento técnico que tiene, es decir, una persona de la que
podemos hablar de incendios Sí. y tiene un conocimiento Yo no lo profundo. conozco mucho. De hecho, he hablado solamente con él 2 veces en mi Es vida. una persona que Por puedes teléfono. hablar de incendios con conocimiento de causa profundo. Y a continuación pasas a hablar de PRL y conoce. Y hablas de rescate en cuerda también. Hablas de cualquier, es decir, de la ley de contratos del sector Y público controla. también, ¿no? Entonces una persona que habla y tiene un profundo conocimiento del oficio, de Ya la ves. administración pública y una persona además que generaba un ritmo de trabajo, es decir, es el primero, es decir, es un fuera de serie el ritmo de trabajo de Agustín de Alarrán, eso es para verlo, ¿no? Pero te genera un ritmo de trabajo, como dicen ahora los estudiosos, ¿no? El peak performance, Ya. que yo me veía y digo, pues no, yo no he trabajado a este ritmo ni siquiera En la cuando vida. trabajaba para Ni mí para mismo. mí. Ni cuando tenía mi propia empresa trabajaba yo con este nivel de motivación Ya ves. y esta entrega, ¿no? Entonces, eso y los compañeros que teníamos al mismo nivel, pues César comprando, a Alfonso con todo el tema de infraestructuras, con la prevención y el personal empujando, pues hizo que Pues fíjate. aquello fuera pues un hervidero. Pues te voy a decir una cosa. Para la elaboración del programa, Sí. como no es fácil pillarte, ¿vale? Ponte los cascos, Sí. ¿vale? Yo creo que ya puedes desmutear. Está con nosotros, creo, y si no me falla, Agustín de la No te falla, no te Ah, falla. no me falla, onda. Agustín, ¿pero esto está en directo o qué es? Estamos, en directo el programa no, se está grabando. Se Espero está que grabando. se esté grabando. Para los que nos están escuchando, al audio, grabando desde mi teléfono escondido, ¿vale? Está Agustín de la Ranga. Agustín, ¿y esto? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, qué placer. Vaya sorpresa agradable, ¿no? Obviamente no lo sabía decir, no hubiera hablado también de... No, esto ahora me estoy poniendo rojo porque esto no me lo esperaba. Esto es una encerrona en toda regla. No me he podido preparar mucho la entrevista, pues estoy tirando de espontaneidad, pero al menos estas cosas sí me las he medio Sí, currado. y te la has jugado, ¿no? Porque Joder. podía haber salido por otro lado. Bueno, de hecho, hemos empezado la entrevista, él escuchando y la gente no se habrá dado cuenta, pero no le he dado al play a grabar, a rec, y hemos empezado de nuevo. Así que él se habrá reído, pero yo he aguantado el tirón. Y Agustín, ¿qué? Nada, Juan Antonio, que bueno, lo primero darte las gracias por esta broma, ¿no? Y este encaje tan divertido de entrar aquí, ¿no? De meterme por la puerta de atrás en la conversación de este podcast, ¿no? Y en la entrevista con Arturo. Y la verdad que nada, muy poquito que aportar a lo que ya está diciendo él. Efectivamente, pues coincidieron allí algunas cosas que hicieron probablemente de aquellos algunos de los mejores años de nuestra vida profesional, estoy seguro. Y bueno, gente motivadísima, gente muy técnica, gente joven, un consorcio joven. Alguno de broma nos llamaba el consorcio juvenil de bomberos de Guadalajara, ¿no? Sí, verdad. Y la verdad que bueno, que pasamos nuestras dificultades porque los recursos eran muy escasos, pero la gente arrimó el hombro siempre y bueno, pues fueron años complejos, con mucho ritmo de trabajo, con mucha carga de trabajo, pero súper bonitos, muy interesantes y donde estábamos todos, pues eso, tirando del carro en el mismo sentido, que es un poco lo que hace que aquello crezca y que de repente pues se dibuje en el mapa, ¿no? Oye, tan chiquitito. Agustín, lo volvería. Es una pregunta típica, pero ¿lo volverías a hacer ahora con la edad que tienes? Bueno, es que eso requiere un nivel de esfuerzo, sacrificio, dedicación, que... Pues yo creo que sí. Yo creo ¿Sí? que sí, si me volviera a encontrar sobre todo con el equipo que me encontré. Ah, bueno, ya. Porque claro, se tienen que dar las circunstancias, ¿no? Yo no creo, por ejemplo, que haya bajado demasiado el ritmo de trabajo. Ya son 18, 19 años, no sé cuánto llevamos en esto, Arturo, pero por ahí, entramos los dos a la vez. 18, 19 años llevamos en esto y bueno, pues yo no he bajado el ritmo de trabajo, ¿no? Estoy seguro que Arturo tampoco. No. Y al final no es por el miedo a trabajar o por el esfuerzo que supone, sino porque hay que encontrar también pues producción, ¿no? Que inviertas trabajo pero que veas resultados, y vuelves a invertir y vuelves a ver resultados. Y cuando eso funciona, yo creo que
ilusiona tanto y da tanto, reporta tantos beneficios como los esfuerzos que genera, ¿no? Y yo creo que eso no tiene precio. No, que fue un momento, pues, fue además muy bonito en la carrera profesional, ¿no? Coincido con Agustín en eso, en ir empujando, ver que las cosas van saliendo, que bueno, te equivocas, vas para atrás, avanzas, que se van implementando las cosas, que hay, bueno, unos años preciosos. Es decir, cuesta... o yo lo recuerdo con el anhelo de decir, yo no sé si voy a poder vivir una etapa profesional tan rica como la que tuve en ese momento, y como te decía, es decir, enganchado pues incluso más que lo estuve con mi propio negocio, con mi propia empresa y Es que cuando estás en un equipo que estás trabajando, que estás a gusto, que estás produciendo, haces lo que te gusta y consigues algo que encima es reconocido por la gente, es que... Y siendo funcionario, ¿eh? Sí, Cuidado, ¿eh? Sí, pero tampoco se hizo para que se reconociera. No, ya, pero ¿fue así? Sí, fue así, pero fue una cosa de intentar trabajar, de intentar procedimentar a ciertas cosas, de darle un cariz técnico también a lo que estábamos haciendo, y el secreto yo creo que era el equipo, pero el equipo todos, es decir, sí. Empezando por la gente que estaba abajo, que empujó muchísimo, gente que tenía pues... Es que hiciste... bueno, voy a hablar del manual, porque es lo que más conozco, ¿no? El tema de incendio, el tema de mando, me lo leí, de vez en cuando me lo leo. Ya no es como una obra tan de referencia, porque ya tiene cierto tiempo, pero el incendio es como atemporal. El accidente de tráfico también es atemporal. Hay muchas cosas que la gente os tuvo como referencia durante mucho tiempo, ¿eh? Y a la gente escuchaba, no, yo soy del concierto de Guadalajara. Y la gente decía, bueno, este tío controla. A lo mejor no, pero la gente decía, este tío controla. Y por lo menos formaba parte de gente que le gustaba. Sí, cuando escuchaba a alguien de Guadalajara, yo decía, a saber, ¿qué ha hecho, qué ha dejado de hacer? Porque algo ha hecho. Y la gente hacía muchísima formación, en su tiempo libre hizo muchísima formación y bueno, fue un momento muy bonito. Y la verdad es que trabajar con Agustín, está ahora al otro lado del micrófono. Yo creo que está todavía. Fue un, sí. No sé, para mí fue, pues eso, un empujón muy grande, una motivación enorme, porque además veías que tenías de esto que el saco que tiras al otro lado, ¿no? La pelota que tiras al otro lado vuelve con más preguntas, con algo más que permite construir lo que estás haciendo y que te permite llegar más lejos, ¿no? Era una sinergia muy bonita. La verdad es que, ¿qué fue lo que más os costó sacar adelante en el consorcio? ¿Compras? ¿Formación? ¿Gestión de recursos humanos? ¿Qué fue? ¿Qué creéis que fue lo que más os trajo más de cabeza? Lo más tedioso. ¿Agustín? A ver, no lo sé. Yo quizá diría, a ver qué piensa Arturo, ¿no? Haciendo ahora un análisis así mirando hacia atrás, yo quizá diría pues la ingeniería que tuvimos que hacer para intentar poder tener recursos allá donde pues las inversiones eran escasísimas, tirando prácticamente a cero, ¿no? Al final es un cuerpo de bomberos con 3 parques, una provincia inmensa. Teníamos dotaciones de 4 en los 3 parques, más un jefe de guardia. Ahora, gracias a Dios, pues la situación parece que va mejorando, ¿no? Pero claro, en cuanto tenías un siniestro de una envergadura media, superaba lo que es lo trivial, pues te las veías y las deseabas, ¿no? Muchísimos kilómetros, muy pocos recursos, muy poca gente, muy poco vehículo, ¿no? Entonces, bueno, al final, la verdad que yo creo que estábamos en unas circunstancias decentes, pero tuvimos que hacer ser muy autodidactas y reinventarnos mucho, ¿no? Sí. Hicimos mucho trabajo con empresas de la zona del corredor de Lenares. A través de ese trabajo, pues, conseguíamos subvenciones, conseguíamos aplicarles pequeñas tasas, con las tasas nos formábamos.
fue muy complejo, Sí. yo creo. La parte económica y la parte de los recursos. Porque yo recuerdo que teníais un procedimiento de trabajo o un protocolo, ¿vale? Y yo no me acuerdo bien si era el procedimiento o protocolo, que estaba muy elaborado también, ¿eh? Que, cuidado, que dar cobertura a tantos parques con el personal que teníais, intentar currar eso también... hoy parece que es el día de los halagos, pero no todos los servicios lo tienen, ¿eh? Por no decirte casi ninguno. Es complicado. La verdad que toda la parte, y eso también fue una parte, yo creo, bueno, es que se alinearon muchas cosas, ¿no? La parte de procedimientos y de cómo organizar el trabajo, insisto, con pocos recursos, toda esa parte la llevó Arturo en aquel momento, y la verdad que pues supimos, yo creo, tener la humildad de mirar fuera, de formarnos fuera, de contactar con la gente, de pedir ayuda, ¿no? Y yo creo que de aquello pues aprendimos muchísimo y recogimos muchísimo, y una vez que recogimos, pues el nivel técnico y el empuje que había pues permitió procesar. He cogido lo mejor de Bomberos de Vitoria, que plantea unas búsquedas que me han encantado, y de este libro que ha editado este chico de la Cruz Roja, que es alucinante, y de esto que han hecho y nos fuimos, incluso sacamos dinero, ¿verdad, Arturo?, para irnos a Estados Unidos a ver cuestiones de ventilación. Y, sí, qué disparate, tío. Y todo eso, pues al final volvías y decías, o sea, el único interés era cómo consigo que revierta, ¿no? Cómo consigo sacar partido de todo esto que he podido picotear y que he podido recoger, ¿no?, de terceros que están mucho más avanzados que yo en todos los sentidos. Y luego, claro, pues con una buena capacidad de proceso, con gente inteligente, ¿no?, y muy consciente de lo que teníamos, pues yo creo que se hicieron algunos documentos, en concreto, pues muchos de ellos los planteó el Arturo, ¿no? Y así fue, pues muy inteligentes, documentos muy bien pensados, ¿no?, para sacarles un partido increíble a unos recursos escasos, bastante escasos. ¿Desde cuándo nos veis? ¿Desde cuándo? Desde Sicur. Ah, bueno, tampoco hace mucho. Hace mucho. En Sicur Nosotros nos vemos constantemente, sí. constantemente. Bueno, Sí, es que la gente no sabe. Mucho la relación. Agustín, Sí. ¿tú dónde estás ahora? ¿En qué servicio estás ahora? Yo estoy en Comunidad de Madrid. Vale. Sí, porque... Estuve en la jefatura de Comunidad de Madrid, ahora estoy de jefe de unidad técnica en Comunidad de Madrid también. Vale, muy bien. Oye, pues Agustín, pues muchas gracias. Vamos a continuar con la conversación en otros lindes. Y muchas gracias Claro por participar y contarnos ese punto de vista de esa época de Guadalajara. Pues un abrazo. Muy bien, un abrazo nada. muy grande, Agustín. Oye, vaya Venga, sorpresón. cuídate mucho, Arturo. Venga. ¿Te parece que con Chávez Velasco con sorpresa, igual? Sí, igual. Abrazote, ¿vale? Grande. Cuídate, Venga. Agustín, muchas gracias. Hasta luego. Hablamos, un fuerte abrazo. Venga, Hasta luego. yo te los casco ya. ¿Esto me vas a dar otra sorpresa o esta es la vaya sorpresa que más? No se sabe. No se sabe, qué No se bueno, sabe. ¿no? Sí, está bien, ¿no? Y espero que se haya, qué bueno. espero que se haya grabado. Pues sí. Pues sí, buen tío. Lo Pues conozco muy poco, pero a veces que excepcional. no tuvo problemas en participar, ¿eh? Te lo decir, Sí. a nivel de agenda y demás, y pues, un tío que tiene mucho trabajo y, Sí. y no ha tenido problema. Creo que no sé cuánto tiempo llevaba esperando. Mucho trabajo, 5 hijos. Que una ¿5 hijos ha dicho? Sí, 5 hijos tiene. ¿Tiene 5 hijos? Sí. Vale. Eso ya es nivel. Ese es otro nivel. Otra locura. Ay, Bueno, pues después de los 5 Sí. hijos, ¿cómo retomamos esto? sí. Eh, Pues nada, un momento muy bonito que tuvimos la suerte de vivir. Se confluyen ahí una serie de factores. ¿Y por qué te da tipo los incendios? Por los Porque incendios. siendo ingeniero de monte te podía haber dado por... o ingeniero te podía haber dado por estructuras, por apeo, apuntalamiento, te podía haber dado por Sí, código técnico, por la norma incendios básica. de interfase, por muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, cuando yo empecé la formación de bomberos, una de las cosas que me tocó un poco o que me generaba una disonancia enorme era pues, los cursos de formación que uno recibe, ¿no? En lo que se supone que es el grueso, ¿no? O el tronco de la profesión de bomberos fuego, ¿no? A ver, que sí. Y yo veía, pues unas presentaciones, unos temarios con
unas incorrecciones a nivel técnico importantes, cuando las cosas, alguna vez las cosas que directamente pues no eran correctas o estaban mal explicadas, era todo una especie de refrito típico de apuntes de oposición y de presentaciones que tenía uno en un USB que se le había dejado y el otro la reinterpretaba verdad, y lo que no sabía, lo que no sabía se lo inventa. Totalmente de acuerdo. Sí, lo que no sabía me lo invento, y entonces aquello desde un punto de vista, pues fíjate, de un calculista, ¿no? Que yo un año antes pues era calculista. Es una cosa que es como sí. Tiene que cuadrar todos los números porque si no... Y pero además no solo cuadrar el cálculo, sino cumplir la norma y es un documento es un documento legal, ¿no? Es una memoria de cálculo, ¿no? Y claro, yo veía estas cosas y a mí me generaron digo, este mensaje es erróneo, le falta, no se ha completado, la persona que lo está transmitiendo le falta, no lo acaba de entender, o a lo mejor está interpretando hay errores de concepto, ¿no? Hay lagunas, ¿no? Y eso a mí me generaba inquietud. ¿No? Y yo creo que el interés por los incendios viene de ahí y luego también el hecho de que en un momento dado, pues en aquella época era, por un lado, era una disciplina que era de incendios y otra disciplina muy diferente que era la ventilación. Eran como dos ramas con instructores completamente distintos. Es verdad, ¿eh? Es verdad. No, yo y que tocaba ventilación porque mis primeros años laborales, el ventilador solamente se podía hacer post-incendio con permiso en aquel entonces se le decía el oficial o el jefe de parque. Ningún jefe de guardia podía usar el ventilador. Claro, y era post-incendio para volver al parque antes y ventilarlo. Y yo me acuerdo de meter el ventilador en el dormitorio, darle a tope y sacar... Sí, todo volando. Y una incomprensión enorme, ¿no? Y entonces como llegaron los ventiladores, llegaron con una formación muy limitada. Sí. Con un vídeo o dos que había. Con un vídeo o dos, entonces Sí, es verdad. Se lía parda en un sitio o en otro y entonces pues miedo. Y entonces ya miedo, esto está prohibido, esto es muy peligroso, esto solamente cuando se haya ido el incendio no vayamos a liarla. Totalmente. Entonces, en aquella época, incendios y ventilación eran dos disciplinas distintas que para mí son parte integrante. Realmente la accesibilidad al oxígeno, la ventilación, tiene una influencia enorme sobre la dinámica del incendio, ¿no? Y la ventilación te apoyas como un elemento táctico, pues ya sea para hacer el rescate, para controlar la propagación, para hacer la extinción, para acceder. Es decir, realmente son dos cosas que te permiten los pedales del freno y del acelerador realmente sobre el incendio, en gran medida son la ventilación. Porque tú mezclaste lo que era la ciencia con el ejercicio práctico, con la practicidad de las cosas. El pragmatismo de las ideas teóricas la metiste y en el servicio, y ya la gente ya empezó a... No todo el mundo, porque realmente al día de hoy todavía falta un poquito de conciencia o de fundamento y que la gente se lo crea, pero es verdad que ya abristeis ese campo y ya la gente... Yo creo que no es que fuisteis culpables, no tanto como el temario o tú como persona, sino que la época del conocimiento ya empezó a aplicar la ciencia al servicio y ya no era el ventilador por aquí, no, pues incendio. Ya llegó la ciencia y la llevasteis al mundo de bomberos. Entonces, ¿tú te consideras más científico o más bombero, por ejemplo? Es que es una cosa... complicado, ¿eh? Es una cosa muy complicada. Es decir, yo soy un técnico al final. Tengo una plaza de oficial técnico, yo soy un técnico en bomberos, ¿no? Decía, ¿cómo decía? Un oficial canadiense que me hacía mucha gracia decía, ¿no? La lucha contra incendios es una ciencia disfrazada de arte, algo así era la traducción al castellano, ¿no? Pues es que viene a ser eso, ¿no? Entonces, de la necesidad, es decir, imagínate en ese servicio en el que el más antiguo tiene 3, 4, 5 años de experiencia. Fíjate, ahora 3 o 4 años de experiencia. Cuando ves a alguien con 3 o 4 años de experiencia, dices, tú estás allá empezando. Entonces,
La única manera de darle, es decir, cuando no tienes experiencia, la única manera de intentar buscar el sentido a ciertas cosas es que tenga un apoyo técnico importante y sólido. Entonces, y destilar la experiencia de otros, es decir, hay mucha gente que te cuenta, pues yo vi, canalizarla, es decir, mucha gente te cuenta sus experiencias. Si esas experiencias las extraes y no hay un análisis, pues realmente sirve de poco, ¿no? Entonces esa experiencia filtrada un poco por un filtro como técnico en el que puedas explicar las cosas. Dice, pues mira, que es que hemos llegado aquí y es que no hemos apagado el incendio. Es que hemos vuelto, no hemos apagado el incendio. Es que no han quedado ni los marcos de las puertas. Yo recuerdo alguna intervención de decir, no, lo hemos apagado. Sí, señores, no se analizaba, no se analizaba lo que había pasado. Vamos a ser mínimamente críticos, porque yo ahora me doy una vuelta por este chalet que se ha quemado y ahora mismo no quedan ni los marcos de las puertas. Es decir, muy bien no lo hemos podido hacer porque es que realmente es que no quedaba más combustible. Sí, y nos hemos hecho con el incendio cuando ya no había combustible, ¿no? Y entonces el intentar aplicar un filtro crítico, técnico a ciertas experiencias, yo creo que sirve mucho para poderles dar su valor, ¿no? Yo puedo estar yendo a incendios todos los días de mi vida, que como no haya una reflexión posterior al incendio... Siempre lo harás igual o te dará igual. Sí, y no acabas de entender exactamente por qué. Tú sabes que vas a ir ahí, lo que va a pasar más o menos lo puedes saber, pero no sabes el porqué. Entonces, en ese contexto de servicio que comienza, oficiales técnicos muy jóvenes que empiezan también, pues la manera que buscamos, Agustín decía, pues es mirar mucho fuera, viajamos mucho para ver qué es lo que se hacía fuera y darle un cariz técnico sobre todo. Si no hubieras sido, si tú, por ejemplo, yo que soy de la escala básica, y tú que eras de la escala superior, para producir un cambio en un servicio tal como tú lo describes, si hubieras sido bombero, ¿hubieras podido realizarlo? Hubiera costado mucho más. Probablemente no hubiera sido posible en la misma medida. Es decir, es verdad, hay ciertas cosas, es decir... libertad de acción, por ejemplo. Libertad de acción, oye, la libertad de acción que yo tuve, por ejemplo, con Agustín, fue una libertad muy... Es decir, las pero cosas... tú eras oficial. Si te hubiera llegado un bombero de 3 años y te hubiera dicho, oye, está bien... Es que pues, no todos los servicios se apoyan ni los de arriba, los de abajo, ni los de abajo con los de arriba, cuidado, ¿eh? Hubiera sido mucho más complicado. Es decir, en esto también te digo una cosa, que es decir, todo el tema de ventilación y de incendios, pues bueno, yo tuve la suerte también de estar en turno con Juan Carlos Muñoz, con un cabo, que bueno, él ya hacía, cuando yo entré, él ya hacía sus pinitos con temas de ventilación, con temas de incendios, tenía mucho interés por esto, y entonces era un poco el que te iba despertando. Es decir, a mí realmente... Juan Carlos Muñoz me fue el que me fue alumbrando. Oye, ¿tú has visto esto? Y veías el vídeo de un americano y dices, hostia, pues esto que está haciendo, pues bueno, el resultado es este otro, pero esto tiene su sentido hacerlo, ¿no? Y entonces... ¿Pero el científico había dentro de ti? Bueno, es que era un tándem también, es decir, trabajar con Juan Carlos Muñoz, pues a mí me permitía poner en práctica ciertas cosas. Además había una conexión que prácticamente pues nos mirábamos y ya sabíamos, yo desde fuera y él desde dentro, pero había ciertos siniestros donde dice, oye, pues hoy que estamos aquí en un garaje exento que no va a ningún sitio, una casa de apeos que está, vamos a probar. Hoy vamos a probar esto. Y entonces se prueba y en ese momento sacas tus conclusiones, ves lo que funciona. Entonces Juan Carlos Muñoz en esto fue también un poco el diablillo que te va dando así, que te va diciendo, pues tú has visto esto, pues y los americanos hacen esto y los suecos han hecho lo de allá. Y a mí me sirvió eso también mucho. Entonces, en el mismo sentido, yo creo que de la colección, por ejemplo, que tenemos de procedimientos, de protocolos de intervención, pues muchos de ellos se establecían grupos de trabajo, ¿no? Y había gente muy buena que hacía, que te daba, pues eso, las ideas, y tú lo que hacías,
como oficial técnico era un poco filtrarlas, reordenarlas, darles forma, que hubiera coherencia, sí. Ya sabes cómo somos en bomberos, y entonces si tú le preguntas al de las cuerdas, pues lo más importante del mundo son las cuerdas. Y al de los perros, y al de la manguera, la manguera. Es así, ¿eh? Es así. Y entonces tienes que darle... Y claro, como responsable, mi responsabilidad en el servicio en aquel momento era la formación y los protocolos de intervención, y entonces pues tienes que darle un poco el equilibrio a cada cosa que requiere, ¿no? Oye, ¿y echas de menos montarte en el camión? Bueno, yo nunca he estado en el camión realmente. Yo he estado en un vehículo de mando. O en un vehículo de mando. Es que en mi servicio los mandos intermedios vamos en el camión. No, yo he estado en camión. Dice, que yo voy a ir en un camión, digo, yo pues voy a ir en un camión porque los mandos intermedios vamos en un camión. Cuando he ido en un camión ha sido puntualmente, porque el cabo ya estaba en otro sitio. No, aquí en Cádiz el sargento va en el camión también. Sí, y ha tenido que ir. No, nosotros tenemos un vehículo de mando. Ten en cuenta también que el parque en el que estamos nosotros ubicados está relativamente deslocalizado, casi prácticamente en un extremo de la zona operativa, que es donde se acumula toda la población, y cuando hay una salida en Molina o en Sigüenza, pues ir con un camión pues implicaría pues casi cuarto de hora, media hora más, ¿no? Pero que no echas de menos entonces las sirenas. Sí, lo he hecho, pero sigo estando con la sirena. Sí. Claro, pero es más difícil que vayan, ¿no? Bueno, cuando hay una vivienda, Es que claro, ya. Claro, es que estoy extrapolando a mi servicio. Claro, que es más, una vivienda... Y escucho oficial, y claro, hay una oficial vivienda. Va, pero no es tan habitual, claro. Es decir, ten en cuenta que es a toda la provincia, en una provincia que... Pequeñita, la provincia es enorme. En extensión geográfica no, pero en lo que es núcleo urbano es más pequeñito. El núcleo urbano pues tiene una población que además la población censada y la población real no hace justicia, porque es zona limítrofe con Madrid, con lo cual hay mucha gente que duerme allí, pero realmente está empadronada en Madrid para llevar a los niños al colegio a Madrid, con lo cual la población real de Guadalajara es mayor. Entonces, para todos los parques pues está saliendo cuando hay una vivienda, una nave, cualquier accidente de tráfico, cualquier incendio de interfase urbano-forestal, en cuanto que se complica lo más mínimo. O sea, sí sales, y sí me gusta, y además es una de las cosas que... una de las ventajas, ¿no?, que tiene el puesto que tengo. Puedes ir. Puedo ir. Yo cuando me... Y si no quieren, también voy. Sí. Yo cuando veo compañeros que están en otros servicios, en Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, pues claro, el momento en el que ellos se movilizan, pues ya, por así decirlo, está todo el bacalao vendido. Claro, muchas veces que tú estás llegando... para estos siniestros que te estoy diciendo, estás llegando el primero. Claro. Estás llegando con el primer tren. Es decir, un incendio industrial en la zona operativa número 3, que es donde está el grueso, pues estás llegando tú con el tren de primera salida. Entonces eso pues te permite organizar la intervención un poco como tú crees, dar cierto orden, que haya un mando en el interior y un mando en el exterior. O sea, hay ciertas cosas que es un engranaje que para los pocos recursos que hay funciona bien. Qué bien. ¿Y de Guadalajara a dónde vas? ¿Al CERN? De Guadalajara salgo, es decir, en 2015. Pues tú eres te lo estaba comentando antes, tú eres un nómada profesional. Un nómada profesional. Con una gran apertura al cambio, que mucha gente la mayoría de las cosas no la hubiera hecho. No por engrandecerte, sino que ya tenías trabajo en Guadalajara suficiente y te vas al CERN, ¿no? Sí, me voy al CERN, es decir, en ese momento apliqué, había unas plazas, hubo una convocatoria de plazas de oficial de bomberos al CERN, y en el CERN estoy 7 años prácticamente, y entonces en servicios especiales. Uh-huh. Y llegué allí, es decir, pues una aventura diferente. Total, ¿no? Total, sí. Y además yo creo que todos estos sitios, es decir, cuando uno llega a un sitio hay una curva de aprendizaje, ¿no? Al principio uno aprende un montón de cosas, es el sitio nuevo, pues llegar al CERN implicó el qué, pues aprender un idioma nuevo.
y aprender un idioma nuevo, ¿no? El pasar a decir, bueno, pues ahora vas a ejercer la misma profesión que tienes en un idioma que no es el tuyo, en un país que no es el tuyo, con un cambio además, con una frontera por medio, que lo mismo estás trabajando con un sistema francés o con un sistema suizo, en una organización internacional donde hay ciertas, es decir, todo lo que es a nivel diplomático y político hay que tener los pies de plomo y hay que ir con mucho cuidado. No lo sabía. Sí, pues no, sí, es un tema delicado porque es un tema, es un sitio donde trabaja una instalación nuclear de investigación en física de partículas entre dos países, Francia. Pero es europea, ¿no? Bueno, es más que europea, es decir, es más que europea. Los países de la Unión Europea y los países que están en CERN son distintos. Hay más países en CERN que no están en la Comunidad Europea, y o que no están en Europa. Exactamente, y al revés, ¿no? Entonces, pero fue uno de los primeros embriones tras Naciones Unidas, fue la primera realmente de las organizaciones internacionales que se estableció a nivel europeo, ¿no? Y crece en origen, pues, para dar un montón de respuestas a la física de partículas que había en aquel momento, para la construcción de un acelerador de partículas, pero sobre todo para retener también el talento que había en ese momento, que se veía que se quedara, porque se estaba viendo que se estaba yendo a Estados Unidos, que se estaba yendo a otros países, y hacía falta un proyecto europeo que consiguiera enraizarlos, ¿no? Y anclarlos aquí en Europa, ¿no? Y se hizo con un criterio además de apertura, de transparencia, pues de los pocos sitios donde durante la Guerra Fría estaban trabajando investigadores soviéticos y americanos mano con mano en el mismo despacho. Ya ves. Y eso estaba pasando a la vez que estaba ocurriendo pues los episodios de la Guerra Fría. No, una cosa muy bonita, ¿no? Y entonces pues tiene un halo y todo esto, pues una instalación con riesgo nuclear justamente en el corazón de Europa, y además pegada en las afueras de la ciudad de Ginebra. Es decir, cuando te digo de las afueras, en los polígonos industriales del exterior de la ciudad de Ginebra, con lo cual, pues imagínate la delicadeza y que en el que confluyen un montón de países. ¿Tiene repercusión? Bueno, pregunta... ¿El CERN tiene repercusión en el trabajo que has aplicado en Bombero? Sí, hay cosas. Es decir, por ejemplo, todo... en CERN yo tuve dos puestos, ¿no? Primero estuve como en el servicio de bomberos del propio CERN como jefe de operaciones o como oficial allí. Y luego posteriormente se abrió una vacante en un departamento que le llamaban algo así, se puede traducir como experto en ingeniería de incendios. Y entonces ahí hacía falta alguien que llevara, como dicen los franceses, la casquette, el gorro Aquí se dice la batuta, ¿no? La batuta no, más bien las necesidades de bomberos. Ajá. Cuando se diseñan instalaciones complicadas. Es decir, cuando yo hago un nuevo acelerador, pues entonces es una instalación completamente fuera de norma, fuera de estándar, y donde pretendemos que se pueda intervenir. Entonces, si quieres intervenir a nivel previo de diseño, tiene que haber una participación de bomberos, ¿no? Y entonces, con un criterio técnico, además, de saber qué es lo que se puede hacer desde un servicio de bomberos, qué es lo que puedes... Que no se nos vaya. No, claro, y aquello es una mesa donde tú dices, bueno, los bomberos pueden hacer esto, las necesidades de los físicos son estas otras, el que se dedica a la obra civil te dice que eso es imposible, y entonces pues aquello es como una mesa con cada uno con una serie de intereses. Está el del presupuesto, está el jefe de proyecto, el que lleva el calendario. Encima allí te sientas y eso impone, ¿no? Y dice, no, ese ha sido o ha trabajado en un equipo de premio Nobel. Claro, entonces tú te sientas ahí, ¿Le digo que sí o le digo que no? Sí, tú eres el bombero de ahí. Claro. Y encima, como todos han hecho barbacoa, también saben de fuego, ¿no? Claro. Dice, no, pero yo he participado en el manual de Guadalajara. Sí. Entonces,
Entonces, pues claro, hay diseños que de cara a bomberos pues son auténticas ratoneras, ¿no? Es decir, 100 metros de pozo con una serie de maquinaria no estándar, donde hay que sectorizar y hay que hacer una serie de instalaciones de PCI y prever cómo va a desarrollarse una intervención de bomberos en caso de que fuera necesaria, que exige un estudio previo. Y ese estudio previo se hace... y claro, estos son científicos y hay que argumentarlo y justificarlo. Vale. Entonces, mucho de esto se hacía en base a la supervivencia de víctimas. ¿Hasta cuándo puedo evacuar? Es decir, en ese túnel de 30 kilómetros está claro que yo no puedo poner una salida cada 25 metros. Ni un refugio cada 250 metros, ni puedo seguir ni la norma francesa, ni la suiza para túneles de carreteras, ni nada que se le parezca, porque eso no tiene nada que ver. Entonces, tienes que hacer lo que se llama un diseño por prestaciones, saber qué es lo que puedes, hasta dónde puedes llegar tú con tu servicio de bomberos y garantizar las condiciones de supervivencia de las víctimas hasta cierto punto. Pues todo lo que hay, por ejemplo, en el manual, en la guía táctica en relación a supervivencia de víctimas, está vinculado al trabajo que se hizo, que llevé yo a cabo en CERN, pues de cara al diseño de ciertas instalaciones, decirle, bueno, cada cuánto hay que poner una puerta RF dentro del túnel, cada 100 metros, cada 150, cómo va a ser el desarrollo del incendio, qué es lo que pasa si tengo una víctima, qué tiempo tengo para llegar hasta ella, qué tiempo de supervivencia tengo. Pues todo eso son cálculos que luego han servido pues para los 4 colores, el negro, el negro, rojo, naranja y blanco de esa propuesta de supervivencia de víctimas están extraídos directamente de ahí, por ejemplo. ¿Tuviste alguna vez que intervenir? ¿Tuviste alguna vez una emergencia que dijera... Uf? Hubo intervenciones en el túnel propiamente dicho de incendio, yo no tuve ninguna. Bueno, mejor, ¿no? Pues son instalaciones bastante... Pero bueno, es trabajo, es decir, eso es también fruto de un trabajo previo. Muy claro. Es un trabajo previo y de una adaptación también de la instalación para que aquello no se produzca. Y había un trabajo, es decir, es un trabajo... los servicios de bomberos, como los vemos o como a día de hoy aquí en España, son servicios muy reactivos. Sí. Reactivos, ¿no? Es decir, reactivos en el sentido en el que me llaman y voy, ¿no? Es decir, tengo una reacción. Entonces, los servicios de bomberos, cuando trabajas en una instalación de este tipo, evidentemente tienes tu parte reactiva, pero tienes que también... hay una parte muy importante de prever cómo va a desarrollarse la intervención de bomberos y evitar ciertos riesgos y hay ciertos escenarios que simplemente no se pueden dar. Claro. Es decir, la pérdida... el acelerador, ¿no? El LHC. El LHC es una máquina que tiene 30 kilómetros complejísima, donde ahí se ha metido el dinero de 20 o 30 países durante 20 o 30 años que hemos estado aportando todos los países para que aquello se construyera y evidentemente si hay un incendio puede haber un daño enorme y puede que no se pueda reconstruir. Es una pérdida, es decir, es algo que tiene un valor pues como el que pueda tener un cuadro que es único, ¿no? Como si habláramos de la Mona Lisa o habláramos de Guernica, es una pieza única. Es una pieza única. Entonces, ¿el CER compite con algún laboratorio, algún centro a nivel internacional o es más puntero ahora mismo? No hay, es decir, hay muchos más, pero... Bueno, en el mundo de la física de partículas hay un nivel de colaboración importante, ¿vale? Ajá. Porque hay ciertas cosas donde, es decir, CERN provee la máquina que permite hacer la física, pero allí son las universidades y las instituciones de investigación, que pueden ser universidades americanas, japonesas, europeas, que llegan y ponen a sus técnicos, a sus científicos a disposición, ¿no? Fermilab en Estados Unidos tiene un acelerador, en Lund hay otra aceleración, LSS, hay instalaciones que sin ser exactamente iguales, pues están trabajando en el dominio también de la física de partículas. Y tú has dicho, por ejemplo, me ha llamado la atención lo de activo y lo reactivo y proactivo, ¿no? Bueno, proactivo yo no pondría proactivo. Bueno, ¿tú crees que los bomberos deberíamos de ser más
¿Proactivo es? ¿Proactivo? Preventivos. ¿Preventivos que reactivo? Sí, porque si hablamos de activo y de reactivo y activo, parece que es que no me quiero mover o me quiero mover. No. Vale. Es decir, reactivo en el sentido de que yo, cuando me llaman, intervengo. Eso lo vamos a tener que hacer siempre. Eso, vale, eso lo vamos a tener que hacer siempre y es así un poco. Ahora, ¿tenemos que trabajar más la prevención? Yo creo que sí. ¿Y con prevención a qué te refieres, por ejemplo? ¿A investigar, desarrollar e innovar? ¿O te refieres a las típicas visitas de establecimientos locales, maniobras diarias y demás? Bueno, te voy a contar, por ejemplo, es decir, en un momento dado, CERN me envía a Lund, en Suecia, ¿no? Uh-huh. Y en Lund, en Suecia, se está construyendo otro laboratorio de física de partículas, uh-huh. Y entonces, pues hay que poner en marcha allí el servicio de bomberos también, vale. que basta. Y allí optan porque el servicio local coja también la competencia sobre la instalación que se está haciendo, ¿no? Vale. Entonces, hablando con ellos, ¿no? ¿Cuál es el modelo que tienen? Y con esto, pues te cuento un poco el modelo de otro sitio, ¿no? Que a mí me pareció un modelo que creo que era interesante, ¿no? Allí los bomberos están a 24 horas también, como estamos nosotros, y guardan una parte de ese horario laboral que tienen. Sí. Está perfecto, ¿no? Sí, después del susto de vez en cuando miro. Vale, pues entonces, guardan una parte de su horario para desarrollar ciertos proyectos de prevención, ¿no? Vale. De prevención hacia el ciudadano, ¿no? Y esos proyectos que pueden tener, pues puede ser, bueno, vamos a ver dónde está la mortalidad en víctimas de incendios en Suecia, por ejemplo, sí. En la zona, y entonces hemos visto que precisamente se ceba con el colectivo de más de 65 años y menor renta per cápita. Y que muchos de esos casos pues se podría haber prevenido con alarma de incendio o con una educación o con una serie de y entonces el servicio de bomberos con gente que está de guardia, bueno, pues entras por la mañana y cuando tú entras por la mañana, la dotación, parte de la dotación va a hacer una campaña, va buscando, es decir, dónde tiene que ir, dónde está esa población, y hacen una campaña prácticamente puerta a puerta. Guay. Entonces yo cuando veía eso, digo, bueno, esto es... Me recordaba un poco cuando estuvo aquí Eusebio, ¿no? Sí. De Alcorcón, pues me recordaba, y entonces estos, con la edad además, el propio servicio hace que bomberos de más edad pues tienen cada vez más tiempo para preparar esos proyectos, incluso jornadas solamente de día y no de noche a 24 horas, y entonces pues este puede ser un proyecto, ¿no? Ver dónde está la siniestralidad. Cuando ocurre una salida. Y entonces es otro concepto, ¿no? Y entonces ellos cuando hay una salida, dicen, bueno, pero es que hay 2 por un lado, 2 por otro, o 4 por un lado y 2 por otro, ¿no? Ellos tienen claro que en ese momento pues suena la alarma, entonces igual que cuando salen del parque, salen del trabajo que están haciendo en ese momento, uh-huh. Y acuden a la intervención. Sí. Con protocolos y procedimientos muy claros de lo que se puede hacer cuando son 4, cuando son 2, cuando son 6, cuando son 8. Sí. Entonces, intentan en una realidad, que es un poco la de los servicios de bomberos, donde la actividad se va reduciendo cada vez más, pues ellos intentan compatibilizar una actividad de prevención. Y este es un proyecto concreto que te he dicho, ¿no? El de pero había otra gente que hacía, pues eso, infraestructuras específicas, ¿qué más puede ser? Edificios problemáticos, pues son edificios fuera de norma, más antiguos, donde puede haber cajas de escalera pues no sectorizadas o más complicadas, donde hay, pues es una presencia mayor, una revisión de columnas secas, un trabajo de campo. La gente no que te esté escuchando, o que te lea o conozca, o ni eso, la gente que quiere hacer cosas, que quiere investigar, que quiera salir, tú lo recomiendas seguro porque te lo has hecho, pero deberían de dar todo lo que puedan para hacerlo. Es tan a veces tan difícil investigar y salirse de lo que es normal en la administración pública, que a veces cuesta mucho y agota. Sí.
Y esa gente no se les potencia. Creo que no se les potencia y terminan perdiéndose por el camino. Yo no sé si te habrá pasado, pero lo hemos hablado una que otra vez. De hecho, una de las conversaciones más recurridas que tengo yo contigo es ¿dónde está el relevo generacional? ¿Te acuerdas que hemos hablado? ¿Dónde está porque ahora mismo estás en la actualidad, estás tú, anteriormente hubo otros y vendrán. Pero ¿dónde está? Yo no veo ahora mismo un relevo generacional que vaya a seguir innovando, investigando porque los tiempos cambian. Bueno, hay gente que despunta, ¿no? El problema de los servicios de bomberos que tenemos, y al hilo de lo primero que has dicho, ¿no? Es que de alguna manera probablemente el mayor defecto que tenemos es que cogemos gente con un nivel de preparación enorme. Brutal. Con un esfuerzo enorme y 5 años más tarde parece que nos hemos metido por una máquina de picar carne y la motivación, fuera, ¿no? Y entonces eso es un problema. Es decir, si eso pasara puntualmente, nada más, pues podrías decir que es responsabilidad de la persona, pero los servicios de bomberos debemos tener una responsabilidad enorme. Importante. Sí, es decir, que eso desafortunadamente pasa mucho. Y yo me he visto también en lo profesional en etapas donde a lo mejor la jefatura de servicio o el político de turno, la situación de paz social o no paz social, el conflicto social que pueda haber y demás, pues hace que este tipo de iniciativas sea como sembrar en un erial, ¿no? Que no llega a nada, ¿no? Y entonces mucho esfuerzo en una situación como esta, lo único que conduce es a una frustración. Un agotamiento. ¿No? Un agotamiento, una frustración, ¿no? Y entonces conviene en ese momento, pues hay gente que tiene un espíritu estoico enorme, que es capaz de seguir peleando, y a lo mejor lo que hace falta es reconocer la situación y dar ese esfuerzo puntual en la medida en la que puede tener fruto, porque si no estamos abocados a que haya un nivel de frustración. La administración pública, desde luego, es muy complicado. Es muy complicado, es decir, cuando uno tiene una voluntad de hacer algo, ya sea, y puede ser por muchos problemas, porque no hay medios, porque no hay presupuesto, por egos, porque estamos todos muy calmados, ahora mismo hay paz social, estamos todos muy tranquilos, vamos a quedarnos como estamos, que estamos muy bien, ¿sabes? Que ahora mismo nadie está aquí sonando con la campana continuamente o con la monserga de una cosa o de otra, ¿no? Vamos a dejarlo así, que estamos que dure bien, ¿no? Lo que tenga que durar, que ya después veremos. Luego ya veremos, ¿no? Y entonces yo entiendo que, y fíjate, más aún en la situación actual, donde uno ve que una parte muy grande de los nuevos ingresos es gente que tiene estudios superiores. Yo creo que, vamos, no sé, pero arquitectos, ingenieros y claro, entonces, de letras hay menos, pero entra un mogollón de gente. Entonces entra gente que ya de alguna manera ha seguido una formación técnica académica muy importante, y que están destinados a hacer un trabajo que es un trabajo, pues, podríamos hablar de destreza manual, que a lo mejor no. Lo hablé con los dos que llegaron nuevos, que llevan menos de un año, los dos con sus estudios y demás, pero les faltaba calle. Llegamos a la conclusión, y aparte se sabe que es normal, si es que tú tienes una edad, te pones a estudiar, entras de bombero, que no te da tiempo a salir a la calle. No, ¿cuántas horas de motosierra, de motorradial tiene esa persona, no? La mayoría de las veces, ninguna. Claro, es decir, tú ves compañeros, por ejemplo, que con 14 años ya estaban de aprendiz en una obra o en una cerrajería. En mi generación ya había deficiencias de eso. Yo entré, me tuvieron que enseñar el oficio a manejar herramientas, y me enseñó una persona que controlaba, pero ya se veía que había pocas personas ya de ese perfil. Y yo creo que dentro de 5 o 10 años, yo no sé, pero hay una falta de calle, de destreza, pues habrá que se nota. Habrá que poner el énfasis tanto en los procesos selectivos como en los procesos de formación en ese. Pues es un debate, ¿eh? Es un debate. ¿Cómo seleccionas a las personas si no es a través de un examen teórico?
¿Cómo Bueno, sucede? ahí puede haber pruebas de destreza, es Sí, decir, la- yo en conozco... algunos sitios las hay, en Sí, el hay pruebas ayuntamiento y demás sí las hay, pero... hay pruebas de destreza, o simplemente puedes cargar más o menos la cantidad, es decir, el peso que tiene o la dificultad de ese examen teórico. Ya, Es eso sí es decir, verdad. si son exámenes teóricos, pues pasa, es decir, si yo Sí, es verdad. se te presentan exámenes, es decir, a mí el manual de Guadalajara se emplea en oposiciones Sí. como referencia. Entonces, en la parte de incendios, hay de vez en cuando me rebotan preguntas me dicen, oye, hemos puesto esta pregunta o hay un recurso o ¿Qué hacemos? Y entonces yo leo la pregunta primero y claro, y de eso que tienes que cerrar los ojos un poco y dices, están preguntando un libro, es decir, un texto que he escrito yo mismo y yo tengo que cerrar los ojos para pensar con mucha claridad qué es lo que puse, que además puede que haya un montón de ratas y las hay. Contextualizar la pregunta Ahí, meterla ahí, esto no tiene sentido. y que no se contradiga con los otros libros que ha tenido que estudiar. Sí, esto no tiene sentido. Y sin embargo, preguntas mucho más fáciles que dice, ¿cuándo hay que echar agua en un incendio? Cuanto antes. Ya está. Mejor, ya sea desde fuera o desde dentro. Eso lo podríamos poner en una pregunta, ¿no? Dice, ¿cuándo toca aplicar agua en un incendio? Lo antes posible. Eso nos lo dice la ciencia, la técnica, todos los estudios que han hecho la gente de Huele, ¿no? Y entonces, eso, y sin embargo, empezamos a hacer unas preguntas de detalle que yo creo que es que nos estamos perdiendo. Porque pues, es que todo esto viene de relación. Es que tengo aquí. No, cuidado, Sí. Cuidado. Bueno, Lo tengo marcado porque me llevaba un tiempo buscándolo. Porque Sí. me acuerdo que yo. Eso que tú cuentas. Esto anda, de aquí, fíjate, bueno, los esto de aerogeneradores. aquí. No sé si se verá. Esto, como yo no tengo un control. Es un artículo que escribió. Bueno, no sé cuándo lo escribiste esto. Esto 2012, 2013 sería. 2012. 2012, de los aerogeneradores. ¿Vale? Ay, qué gracioso. Tío, pero Uy, te has escúchame, me ha formado, costado ¿eh? encontrarlo porque yo sabía. De hecho, me ha costado encontrar uno tuyo antiguo que tú sales con el casco del CERN, ¿vale? Sí. Y no lo he encontrado. No lo he encontrado. Salías con el casco este cortadito y no sí. lo he encontrado ese artículo, ¿vale? Sí. Esto es uno de los aerogeneradores, ¿vale? Intervención en aerogeneradores, maniobras de evacuación de víctimas desde Buje. Pues claro, bueno, pues esto es uno de los problemas que teníamos en Guadalajara cuando de un día para otro empiezan a crecer aerogeneradores como champiñones. Por todo el lado. Como Tarifa. Como Sí, Tarifa sí, ya sí, retira. sí, pero empiezan a crecer y Guadalajara se convierte en Un la molino, región- faltaba Quijote. Quijote por allí. pues se convierte en una de las regiones con mayor producción eléctrica, eólica pues a nivel mundial. Y entonces se nos generan, claro, empezamos a hacer maniobras con algunos de los explotadores porque las maniobras de rescate pues no eran sencillas. Pero lo están buscando. Y para formularse, gracioso. esta te la mandé por teléfono. Esta es aquí. A ver, esta foto es brutal. ¿Esto cuándo ¿Vale? fue? Esto es. Cógelo. Bueno, la gente que nos esté escuchando no lo verá, pero es una revista que se llama Fuego, que la realiza En CELF, 2012. la Asociación de Lucha contra el Fuego, en el 2012. Pero tú tienes más antiguo. ¿Tú Sí. tienes artículos antiguos? No soy capaz de encontrar. Mira que tengo todas las revistas desde que entré de bomberos. Pues, Y las antiguas. Pues mira, yo tengo artículos, pues esto debía ser también en temas de ¿Esto fue lo primero que tú empezaste a publicar? No. Es decir, lo que tú me hablas es mucho más anterior. A ver, yo empecé a publicar. ¿Cuándo empezaría yo a publicar? Pues yo empezaría a publicar 2011, 2012. Primero con temas de aerogeneradores, de rescate en aerogeneradores, rescate, es decir, pues todo el tema de maniobras de rescate con cuerda, cosas relativamente complejas que había en ese momento y que además es una novedad, ¿no? Una persona que se te cuela dentro de la pala de un aerogenerador. ¿Cómo la sacas de ahí, no? Entonces, búscate ahora el proveedor que te deje, que te pare el generador, porque Claro, a ver, claro, al momento que tú le dices, oye, párame el generador para que yo haga una maniobra, eso vale dinero. Sí. Ahora. Eso vale dinero, ¿no? Y Mándame un correo, ya vemos cómo lo hacemos. no, pero hubo gente que colaboró mucho. Sí, porque estaba empezando toda esta movida de los aerogeneradores. Sí. Ahora es más, hay más control y demás, es decir, hay más conocimiento, pero sí. a lo que yo voy, tú cuando decides hacer esto,
alguien te dijo, ¿qué estás haciendo? Esto no vale para nada. Sí, hombre, claro. Pero y eso te lo van a... Es decir, hay quien es muy inmovilista y dice, ¡buah! ¿Cuántos incendios hemos tenido en generadores? ¿O cuántos rescates hemos tenido en generadores? ¿Para qué vamos a hacer? Digo, pero es que no hemos tenido... Hasta ahora no teníamos aerogeneradores. Y ahora sí los tenemos. Y el día que haya uno, pues no es el escenario para improvisar la manera de intervenir. En un generador no puedes improvisar cómo intervenir, ¿no? Claro. Y entonces... pues siempre hay la voz que te intenta desanimar. Hay gente que le gusta pues quedarse en el status quo en el que estamos, y el que te dice, oye, ¿hoy te has tomado la pastillita o no? Le dice, oye, ¿hoy vienes tranquilo, has tomado la pastillita o vamos a probar otra cosa más? ¿O con qué nos vienes hoy? Es verdad, es verdad. Entonces eso, claro, que te viene. ¿Y cómo llegas a la UL, tío? ¿Cómo llegas? A UL, pues mira, UL... Es que la gente ve los estudios de la UL, pero yo creo que hay mucha gente que no es consciente que tú participas en ello. ¿Cómo llego yo ahí? Pues, bueno, yo hice una parte de mis estudios en Estados Unidos, ¿no? Entonces, el idioma, más allá del idioma, es la cultura, ¿no? La cultura americana, pues eso me permitió a mí comprender bien cómo piensa un americano. Cómo piensa un americano. Un estadounidense. Sí, un estadounidense. Te lo dice uno que derrota con la base naval al lado. Pues yo me crié al lado de la base aérea de Torrejón. Claro. Y entonces la base aérea, tú lo habrás visto en Rota también, al lado de yo crecía pues, muy cerca de Barajas, con la base de Torrejón de Ardoz al lado, y había un mestizaje cultural brutal. Había una influencia grande, Rota ¿no? no sería la que es Rota si no hubieran llegado los americanos. Seguía siendo un pueblecito costero, como puede ser tan guay, tan como Conil o Zara de los Atunes, pero Rota con la corriente, esto tiene que ver con bomberos, pero con los estadounidenses pues introdujo un montón de cosas. Pues en Torrejón de Ardoz pasó lo mismo, ¿no? Y los americanos tenían una serie de colonias y por lo que sea, pues yo tuve desde el principio pues cierta afinidad. Y claro, en la España de principio de los años 80, yo entraba ahí en el supermercado de la base de Torrejón de Ardoz, y aquello era... Y los americanos... ¿Tú entrabas en el Subway? Sí, y entrabas también en la casa de los americanos y veías que aquello era... Eso en Rota sigue estando, se ven. Sí. Bueno, ya se demo... en Rota sigue estando... En lo que es el housing sigue estando igual. Y el cine... había motocines, es decir, al final de mi barrio, es decir, allá donde íbamos a tomarte unas cervezas con no sé cuánto, pues era el antiguo motocine a la americana, ¿no? Y entonces había una cierta influencia y bueno, finalmente yo hice parte de mis estudios ahí en Estados Unidos y eso me permitió, pues, comprender un poco cómo piensan los americanos. Los americanos tienen un problema de mortalidad, de siniestralidad en intervención muy importante. Causas cardiovasculares van en primer lugar, y eso va un poco ligado a su tipo de vida y al ritmo de vida que llevan ellos. Y había también una mortalidad importante en siniestro, que aquí no la hay en Europa, ligada a las técnicas o a las tácticas que se estaban empleando, ¿no? Y en algún momento dado, pues alguien dispone dinero público americano, dinero federal, para hacer estudios técnicos científicos que permitan investigar por qué se está dando eso, cuál es la causa de esos problemas y qué se puede hacer para mejorar, ¿no? Y entonces ahí en ese dinero público entra UL con una institución sin ánimo de lucro, que es el Instituto para la Investigación en la Seguridad de Bomberos, ¿vale? ULFSRI. Y entonces pues empiezan a hacer experimentos. Tienen más o menos unas ideas de lo que está pasando, y en un momento dado los experimentos se hacen a escala real dentro de un laboratorio con casas que se reproducen a escala real
dentro de una nave donde se queman y Brutal, tío. brutal, no, eso brutal. Yo te escucho, lo he visto y digo yo, y eso ocurrió hace como 20 años, ¿no? No, lo primero 2008, 2008. 2009, Ah, ya todo esto. Que ya van para 16 años, ¿eh? Claro, y me estoy yendo, voy a ver, en teoría tengo que decir cómo llego yo ahí. Bueno, el caso es que hay pues muchos técnicos de laboratorio, ingenieros de laboratorio, ingenieros de protección contra incendios que hacen todos los test de sistemas de sprinkler, y lo que hace falta también pues son gente con mucha experiencia en bomberos, técnicos de bomberos también, que puedan llevar ahí y explicarle cómo se interviene realmente en la realidad, qué es lo que se hace, qué es lo que no se hace, para darle a ese experimento, porque lo que se va a testear en este caso ya no es una ampolla de sprinkler o un sistema de sprinkler, se va a testear realmente una técnica de intervención. Vamos a subirnos al techo, abrir un agujero en el techo, entramos, coordinamos una ventilación y vamos a intervenir cómo se hace realmente en bomberos, a ver qué es lo que pasa. Ponemos los parámetros, Claro, y entonces en ese marco, pues ellos querían incorporar esa apertura que tienen los americanos para muchas cosas. Oye, vamos a incorporar europeos. Sí, pues será que yo no conozco la cultura estadounidense, pero sí. Que pensaba que eran más propios. No, pero el americano es muy práctico para algunas cosas, ¿no? Mucho más que el europeo. Muchísimo más práctico que el Venga, europeo. ya. ¿Sí? Es muchísimo más práctico. Es decir, el americano más práctico, sí, pero está más abierto al un equipo multidisciplinar y Sí. Es que el europeo, además, nosotros, claro, lo que ellos querían era alguien de bomberos, pero que no fuera allí como íbamos los servicios de bomberos europeos, ¿no? Veíamos 4 vídeos por YouTube y dices, estos americanos están locos, no tienen ni puta idea. Pero van a tope. Sí, mira, se están subiendo ahí en la cubierta, no saben ni por qué se suben, mira, que se caen dentro. Se caen, pum, y se caen, ¿no? Pero fíjate que los americanos se caen, pero luego y se vuelven lo a subir, tío. Pero luego lo cuelgan. Eso sí es verdad. Sí. Eso sí es verdad. Cuando nos pasa aquí en Europa no hacemos eso. Aquí se cubre, se pone la... Eso sí es verdad. Se pone... Falta investigación. Falta investigación. Para evitarlo posteriormente. Falta investigación y cuando tiene un accidente... Tiene un accidente, el report a los 3 meses te metes en internet, buscas el report y el report es un report serio, independiente y que está ahí. Y entonces ellos querían traer gente de fuera que pudiera un poco influenciar lo que se estaba haciendo allí, ver si se podían exportar cosas o traer nuevas ideas. Y bueno, pues entonces ahí justamente caí en gracia. Qué bien. Caí en gracia yo y estuve con ellos colaborando en los estudios, y realmente ahí fue donde yo aprendí cuando estás rodeado de un equipo de gente que se dedica a la investigación de incendios y donde en una casa real dice, oye, vamos a hacer... Para ti eso era nuevo, ¿no? En verdad, esos ensayos eran nuevos. Totalmente. Pero era nuevo para mucha gente, supongo, también. Sí, yo no sabía ni a dónde iba. Es que aquí en España, en Europa sí, porque yo me acuerdo de... A ver, yo di una formación con Lars y verdad que yo utilizaba ¿cómo se llama? Las casas que le meten fuego. Es el acquired. Sí, es un acquired burn, que es una casa, es decir, una casa que se va a abandonar y la comunidad o el propietario lo cede al servicio de bomberos para que practiquen o estudien o lo que hagan. Lo que pasa es que aprovecho a lo último que queda de la casa. Que eso está muy bien para poner en práctica ciertas tácticas, pero hay un problema de base con eso, ¿no? Ahí que no hay repetibilidad. Porque esa casa es única. Eso es cierto. No se puede comparar los resultados con otras. Claro, pero yo cuando llego ahí cuando llego a UL primero eran todas iguales. No, es que era la misma. Que era la misma. Era la misma, había una alta y una baja. Bueno, en algún momento se duplicaron, pero la casa eran los mismos planos, estaba hecha en pladur. Claro, yo veo eso y digo, pues esto es increíble, porque maravilla, porque es que encima esto se parece mucho más a mi entorno de incendios que al suyo. Porque el pladur, es decir, claro. Ellos son más de... Claro, ellos tienen otros problemas. Ellos tienen también incendios. Nosotros tenemos incendios estructurales de contenido, fundamentalmente. Bueno,
Y ellos también, el problema que tienen es que tienen incendios que progresan dentro de la estructura, lo que llaman estructuras tipo balloon, que son estructuras pues que entre panel y panel, donde aquí tenemos un pladur o una tabiquería, pues ahí van a tener un tablero de USB de madera y detrás hay un espacio hueco por el que puede progresar el incendio, ¿no? Entonces, claro, cuando yo llego ahí, veo que hay una campana calorimétrica para medir la potencia en tiempo real. Veo y digo, bueno, ¿y el combustible? No, el combustible está todo aquí y veo que hay tropecientos sofás, todos exactamente iguales. Y ahora hay, y todos guardados a la misma temperatura y con la misma humedad, y para que puedan quemarse de la misma manera. Y digo, pero ¿y esto cómo lo habéis conseguido? Si son viejos, si son... Es decir, yo te lo puedo conseguir esto poniendo dinero y yendo al IKEA, ¿no? Pero hay antiguos también, pues de hoteles claro. Hoteles que se renuevan, y a lo mejor un hotel que se renueva pues tiene 100 habitaciones y tiene 100 un trabajo camas. previo de producción enorme, ¿eh? Enorme. Y entonces cuando tú ves y dices, bueno, pues ahora vamos a repetir este experimento y vamos a cambiar un solo parámetro. Vamos a entrar y vamos a hacer un ataque y lo vamos a hacer, pues lo vamos a hacer a 100 galones por minuto, a 380 litros, lo vamos a hacer a 150, a 200. O vamos a meter el chorro en cono, vamos a meter el chorro abierto, o vamos a coordinar la ventilación, o vamos a coordinar la ventilación. Entonces cambias un solo parámetro, el mismo equipo que interviene, el mismo, y tú estás allí. Y primero hay una definición de los parámetros de los experimentos, es decir, aquello no es vamos a hacer un briefing por la mañana a ver qué sale, no, ahí hay una lista de los experimentos que se van a hacer muy claramente, cuál es el objetivo de cada experimento, y rápidamente, y todo esto, por así decirlo, de la mano de un científico, es decir, de un técnico de laboratorio, de un ingeniero de incendios que sabe lo que tiene entre manos y que además dosifica, sí, que además gestiona un poco la verborrea, porque claro, ahí en el panel técnico estábamos mucho, pues imagínate. Todos los cerebros, todo el mundo allí contando. Bueno, 20 personas que muy afectas de su propia opinión, diciendo qué es lo que ha pasado en el incendio, hasta que llega el ingeniero y te dice, no, eso no ha pasado. O señores, que los termopares tienen una inercia térmica y esto que están ustedes viendo aquí, pues esto es el ruido ambiental, o las probetas bidireccionales de presión funcionan, o hay unos rangos de incertidumbre en la medida, y para mí, si yo veo aquí 400 o 420 grados, para mí es exactamente igual, porque el rango de incertidumbre es tal, ¿no? Entonces, y que te contextualiza un poco y que te da una idea de lo que puede estar pasando y de cómo se puede mejorar y cómo no. Y entonces eso yo creo que ha sido el antes y el después en este mundo, en cómo han evolucionado el mundo de los incendios estructurales en los últimos años. Eso ha sido pues de tener una especie de doctrina más o menos sólida, basada en las técnicas de pulsaciones, método sueco, y la transcripción de ese método aquí a Europa, que se a España, que se perdieron muchas cosas en el camino y algunas se reinterpretaron, a de repente venirte con reports muy sólidos y decirte, bueno, la evidencia científica es esta. Y tampoco nos han descubierto nada que no supiéramos. Es decir... Pero se documentó. Se documentó. Y y bien hecho, es decir, que tú lo podías leer, es decir, lo voy a releer, no me he enterado, lo releo. Y es el texto cerrado, argumentado, y ahí es la base del conocimiento, estaba ahí. Y además con un report así de grande, es decir, el report realmente, yo a cualquiera de nuestra profesión, vete a las conclusiones finales. Hombre, y ya está. Y con eso vale. Un viaje de gráfica, ¿eh? Por eso. Entonces, pero lo anterior lo que ilustra es la metodología que se ha seguido para llegar a esas conclusiones, ¿no? Y eso es importante, porque el experimento debe poder ser repetible. Claro. Entonces, para cumplir el método científico, ¿no? Entonces, si es repetible. Entonces, dentro de ese report que nos podemos bajar, hay una parte que es las conclusiones, y dentro de la beca que había, de la financiación federal que había, especificaba claramente que tenía que haber una serie de conclusiones para bomberos, para los servicios de bomberos. Es decir, que no me des un reporte científico así de gordo. No quiero. No. Es decir, eso lo tienes que hacer para argumentar como vehículo para llegar a las conclusiones finales. Y bueno, eso es lo que se ha hecho. Ahora... Voy a ver. Vale. Guadalajara, Arzán, UAL.
las épocas que están por venir de ingenieros de monte, de todas esas, ¿con cuál te quedaría? Con todas, ¿no? No, esa no me vale. No, No, me no, vale. esa no. ¿Cuál crees tú cuál es la que más te aportó a ti? O no más feliz, porque siempre hay que mezclarlo un poquito con un poquito de condicionantes que hay, pero ¿cuál crees tú que fue la mejor época tuya como bombero? Sí, como entre científico, bombero, oficial. Bueno, la de Guadalajara al principio Sí, ¿no? fue muy buena. La de Guadalajara. Siempre te he Pero escuchado hablar de todo- eso. Yo, yo intento... Tío, es que la UL, es que... No, en el UEL yo aprendí muchísimo también, y en el CERN aprendí mucho y fue una experiencia en lo personal pues, muy importante, una experiencia también pues, para todos los sentidos, ¿no? Otro país, es una emigración, ¿no? Como propiamente dicha, pero lo que es importante es... que cada una de estas experiencias pues tiene una curva de aprendizaje que al principio es muy rápida, uno está incómodo, aprende un montón y a mí eso me gusta. Es decir, esa incomodidad en la que tú estás aprendiendo, adaptándote y aprendiendo, pues estás construyendo. Luego llega un momento donde ya las cosas las tienes como más a mano, ¿no? Estar más cómodo, te equivocas menos porque ya conoces lo que hay. Y el aprendizaje evidentemente es menor y hay quien a partir de ese momento pues está más cómodo. Sí. Esta es la pregunta típica que hace dentro de la entrevista. Del Arturo de entonces al de ahora, ¿vale? Ya no eres el mismo ni nada de eso, ¿no? ¿Eres consciente de tanto tú como muchos compañeros que tenemos aquí? Especialmente voy a hablar de los que hay en España, que mucha gente son gente que ha repercutido en el servicio, en el trabajo, en el día a día. ¿Eres consciente de ello? Porque yo me pongo a hablar muchas veces con gente como Pablo, con David, con Manuel Izquierdo, todo este tipo de gente, ¿vale? Que desde aquí también voy a aprovechar para elaborar la conversación. Me ha ayudado varias personas, entre ellos David, Mario, Manuel Izquierdo, un compañero mío de Cádiz que se llama Borja y un compañero de dos hermanas que se llama Juan Almendro. Sí, porque que viene Arturo, ¿qué le puedo preguntar? Bueno, ¿Cómo le tal? ya ¿no? me estás poniendo. No, hombre, no Sí. a ti, pero ¿eres consciente tú y ese grupo de personas de lo que ha repercutido en la profesión? A ver, yo hay cosas que a la vuelta, ¿no? A la vuelta, es decir, el hecho de poder estar 7 años fuera, o estar 7 años fuera en otro ambiente de incendios, que seguía haciendo instrucción de incendios, como instructor, estuve trabajando con los suizos, con los franceses, entonces vuelves y yo lo que vi fue una progresión enorme en los servicios de bomberos en España en cuanto al conocimiento táctico para incendios estructurales. Es decir, que podemos seguir arrastrando que si los tendidos, dificultades para cambiar en el tamaño de tendidos, podemos seguir teniendo dificultades para incorporar ciertas herramientas de ventilación, para incluso tener dificultades para ver si incorporo o no incorporo el ataque ofensivo exterior y demás. Pero yo vi una evolución muy grande. Y esa evolución realmente la hicieron pues toda esta gente que estás diciendo. Sí. Mario, Juan Carlos Campaña, Juan Carlos Muñoz, Pablo Boj, de gente que ha estado aquí y que machacando a David Ibáñez, gente que ha estado a martillo, es decir, en sus propios servicios, empujando poco a poco, avanzando, haciendo cambiar las cosas, y ahí el mérito viene de ahí. UL coge y dice, señores, pues esto es lo que... La evidencia científica es esto. Antes ustedes hacían experimentos en el parque con una dudosa... de dudoso... Ese era yo. Sí, soy yo. De dudoso... Pero dudosa no ningún rigor científico, vamos. Sí, de veracidad científica, y ahora mismo es esto. Esto es lo que nos dice la evidencia técnico-científica. Y ahora... lo que hace falta es transportarlo a los servicios, implementarlo en los servicios de bomberos. Entonces yo he visto un cambio muy importante entre 2015, el escenario que yo veo en 2015 y 2022 es muy diferente. ¿Sí? Sí. Yo vi, es decir... sí. ¿Un cambio generacional, quizá? Generacional... Bueno... ¿Sabia nueva que empuja? Sí, es decir, yo creo que
las nuevas generaciones que se han formado ya con textos donde se hace referencia a todo esto tienen mucho menos problemas. Tanto como cambio generacional, no, pero un cambio de pauta y una adopción, y sobre todo, mira, aquí estuvo el otro día cuando vi la entrevista de Dani, PRL, ¿no? Entonces hablaba, ¿no? Y de alguna manera me digo, pues lleva mucha razón. Dice, mira, PRL es el ataque ofensivo exterior, es PRL. Sí, totalmente de acuerdo. Exactamente. Y digo, pues mira, ahí qué razón. le dio el esclavo, tío. Sí, le dio el esclavo. Y digo, es que lleva una razón. ¿Qué razón lleva? Es decir, que el antes y el después, por ejemplo, en seguridad de bomberos, yo veo una concienciación por la seguridad del personal mucho mayor. Sí. Mucho mayor. Y entonces eso nos ha ido a día de hoy, pues por los servicios, muchísimos servicios tienen implementado el ataque ofensivo exterior, la discusión se ha acabado y quedan 4 reductos más o menos grandes. Eso sí. Sí, más o menos, es decir, y se ha asumido y la evidencia técnico-científica es clara al respecto, y además lo ves como una herramienta de protección tuya. Es decir, bueno, es que no solamente gano supervivencia, sino que también además esto me permite a mí exponerme mucho menos. Pues sí. Entonces yo sí he visto un cambio, y ese cambio son la gente que está en sus grupos de formación en cada uno de los servicios, pues por los que hemos nombrado antes, a pico y pala, en cada... Total, ¿sabes? Y ahí hay mucha gente, pues los que te he dicho, Roberto en Zaragoza, Carrón desde Plasencia, un montón de gente empujando poquito a poco y haciendo cambiar los servicios poco a poco, organizando maniobras. Pues qué bien. Vamos a hacer una cosa, Arturo. Como vamos para largo y tenemos muchas cosas pendientes, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar vamos a realizar un programa aquí, ¿vale? Vamos a seguir grabando, vamos a cortar, vamos a seguir grabando, ¿vale? Sí. Y empezamos de nuevo con otro tema. Sí. ¿Te parece? Vale. ¿Sí? O sea que material para varios... Sí, porque a ti que te gustan los podcasts, y a mí también, pero... a mí me gustan los de 3 horas, además. A mí también, pero creo que esto va a llegar a 5, como digamos así. Venga, pues vamos a cortar aquí y empezamos de nuevo, ¿de acuerdo? Vale. Así que, nada, cortamos aquí y volvemos a empezar.